y los que están en casa también pueden manifestarse y expresar su alegría de poder estar participando de este culto al Señor. El pastor Paul no está con nosotros, como bien sabemos, él ahora está en Chillán compartiendo la palabra del Señor, así que esperamos que también sea muy usado por el Señor. Estoy muy contento, la verdad, en este domingo. Hay razones que añaden una cuota de alegría adicional. Por ejemplo, el hermano Claudio ya dijo que el pastor Felipe tiene el mismo apellido que el mío, y como hermanos estamos agradecidos porque nuestra madre hoy está de cumpleaños. Sí. Bueno, si la quiere saludar al final de la reunión lo puede hacer, pero con esto yo ya cumplí. Sí. Y el otro motivo de alegría es porque después de 3 años mi amada cuñada vino a visitar a la familia de Canadá, está trabajando allá y ha sido un tiempo de mucha alegría, Berito, disfrutar a los niños. Yo creo que ni te imaginas el consuelo y la alegría que ha traído para nosotros. Es una hermana muy antigua de la iglesia, no es que sea vieja, pero crecimos juntos conociendo al Señor y verla hoy día con nosotros es de mucha gratitud al Señor y mucha alegría. Y quiero pedir a Alejandra que en nombre de la iglesia pueda también hacerla sentir que esta también es su casa, que la extrañamos y que esperamos también volver a verles pronto. Ella es la hermana de mi esposa. Sí, estamos muy contentos. Bien, les quiero invitar a abrir sus Biblias, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amado Señor, gracias porque Tú estás con nosotros ahora. Hemos disfrutado de Tu presencia en medio nuestro. Hay alegría y gozo. Hemos orado el uno por el otro, Señor, y creemos también que Tu Santo Espíritu sigue moviéndose en medio nuestro. Tú conoces las distintas realidades, Señor, que han llegado hasta este lugar, y te ruego que sea Tu palabra la que hoy no solo nos confronte, sino que también nos consuele y pueda hacer esa obra maravillosa en Tu iglesia, Señor, y en los que han de creer. Amén. He leído un versículo que estoy seguro que está marcado ahí, está destacado en su Biblia, porque es uno de los más significativos, podemos decir, simbólicos. Y es que hay versículos, yo no sé si les pasa como a mí, como que nos encariñamos y lo hacemos incluso nuestros lemas de vida. Y este es uno de ellos. Por ejemplo, el capítulo 4 de esta misma carta tiene otro versículo muy potente que dice: todo lo puedo en Cristo que... Bien. Sí, versículos que tienen un significado muy especial. Pero hay un peligro en esto. Hay un peligro de abrazar algunos versículos sin conocer su trasfondo, el contexto, el significado, el ambiente en que el autor lo escribió, qué quiso decir. Porque a lo largo de este sermón vamos a descubrir qué es lo que Pablo quiere decirles a los hermanos en Filipos. Y por ejemplo, si alguien quiere hacer suyo este hermoso versículo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, tiene que saber que cuando Pablo dijo eso, lo dijo en el contexto que él sabía vivir humildemente, que sabía vivir en abundancia,
que había sido enseñado para estar saciado, así también como para tener hambre. Saber vivir en abundancia, como también saber vivir padeciendo necesidad. Solo así Pablo puede reconocer y exclamar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo, el 21 que acabamos de leer, necesariamente nos tiene que empujar a conocer el contexto en el cual Pablo está escribiendo a la iglesia en Filipos. De hecho, como comienza, ya nos debe llamar la atención, porque comienza: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese porque es una conexión en gramática, es un puente que une una idea anterior. Y necesariamente tenemos que saber cuál es la idea que Pablo viene desarrollando para así recién poder abrazar esta verdad que Pablo está enseñando. Es la continuidad, es el desarrollo de una idea, es como la mini conclusión de lo que hasta ahora viene enseñando. Y como iglesia tenemos la responsabilidad de amar la palabra, de leerla, de buscarla, pero no abrazando versículos porque solamente son bonitos, sino que conocer muy bien la enseñanza, la doctrina, aquello que verdaderamente implica estos pasajes tan hermosos. Bueno, Pablo escribe a una iglesia que se fundó en su segundo viaje misionero, la iglesia que estaba ubicada en Filipos, alrededor del año 50-53 después de Cristo. Toda esta travesía, las aventuras de este viaje, Lucas las va a detallar muy bien desde el capítulo 15 al capítulo 18 del libro de los Hechos. Y ahí se nos cuenta más o menos cómo era esta iglesia. Pero decir que estos hermanos en particular, los de Filipos o los filipenses, para Pablo eran hermanos muy queridos. Los quería muchísimo y el tono que él va a ocupar en esta epístola es muy distinto a los que utilizan las demás cartas. Pablo va a escribir esta epístola en Roma en el año 60-63 después de Cristo, es decir, 10 años después que la fundó, que la visitó, y la va a escribir desde la cárcel, en un contexto muy particular, en prisión. Y es en esta ocasión donde Pablo también escribe Efesios, Colosenses y Filemón, las conocidas cartas carcelarias. Y es muy interesante porque en esta prisión que Pablo está padeciendo por causa del Señor, no es una prisión como la que vemos precisamente en Filipos, donde por un tremendo milagro que ocasionó junto a Silas, son tomados presos y fueron echados a la cárcel, al calabozo de más adentro, y fueron atados los pies con cepo, con el cepo, no se podían mover. Y ahí vemos el relato en Hechos capítulo 16, que viene un tremendo temblor y queda, como decimos en Chile, la escoba. Y cuando el responsable de la cárcel se da cuenta de que tal vez los presos iban a escapar o ya habían escapado, ahí Pablo pone paños fríos y le dice: no, por favor, no te hagas daño, porque todos estamos bien, estamos aquí. Y esa fue una tremenda oportunidad para compartir la palabra del Señor, donde hubo salvación. Pero esta cárcel es distinta. Hechos capítulo 28, versículo 30 nos va a decir que era como un arresto domiciliario, donde Pablo estuvo 2 años preso, privado de libertad, pero era una prisión bastante especial porque podía recibir visitas, podía seguir predicando y obviamente tuvo la posibilidad de poder escribir estas tan hermosas epístolas carcelarias.
Pero, ¿qué pasaba en Filipos? ¿Cómo era el contexto cultural? ¿Cómo vivían los hermanos? ¿Por qué eran tan queridos? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Por ejemplo, en lo cultural, en lo social, tenemos que saber que Filipos era una ciudad que quería replicar en forma de miniatura, era como una pequeña Roma. Era una ciudad donde había un muy alto estándar de vida, se tenían los mismos derechos que Roma. Los ciudadanos de Filipos quedaban exentos del pago de impuestos. ¡Qué bendición! Y como que la gente quería vivir ahí. Sí, era como una patria realmente esperada. Todas las aspiraciones que tal vez alguien puede alcanzar con una segunda casa, ir a jubilar, irse al sur, ¿les suena eso, no? Vivir de una manera cómoda, tranquila, eso lo encontraban en esta pequeña ciudad que garantizaba cierto tipo de derechos. Por ejemplo, uno de los derechos que tenían los ciudadanos romanos que iban a vivir ahí era que no podían ser juzgados en público y tampoco podían ser azotados. Y si vemos Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas son encarcelados en Filipos y Pablo argumenta que ha recibido un trato injusto porque él era romano, el versículo 37 dice: pero Pablo les dijo, después de azotarlos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Es decir, se había roto una de las garantías, uno de los derechos que todo ciudadano romano tenía precisamente en esta ciudad. Y por eso estos magistrados se asustaron y los trataron, ya, perdónenos por favor, pero váyanse. Todos estos factores hacían de Filipos una ciudad que podríamos poner que tenía cierta cantidad de privilegios y que esos privilegios hacían sentir cierto tipo de orgullo patrio. El querer vivir ahí, el querer ser de Filipos, era una aspiración legítima, muy legítima. Por ejemplo, si yo preguntase hoy día, ¿cuántos están orgullosos? A ver, no orgullosos, porque el orgullo es pecado, ¿sí o no? ¿Cuántos pueden sacar pecho al decir que mi nacionalidad es la mejor? Sí, pues yo. ¿Habrá algún chileno acá? A ver, levanten la mano los que somos chilenos. Somos la minoría. ¿Habrá algún venezolano? A ver, levanten la mano los chamos. ¡Wow! Yo lo he dicho antes, si hacemos un partido de fútbol entre chileno y venezolano, tal vez perdamos. ¿Habrá algún hermano haitiano entre nosotros? Sí. ¿Habrá alguna familia del Salvador aquí con nosotros? Sí. ¿Habrán hermanos ecuatorianos aquí entre nosotros? Sí. ¿Habrán hermanos del Perú aquí entre nosotros? Sí. ¿Los hay? ¿Se me escapa alguno? ¿Algún hermano colombiano habrá? También hay. Les confieso que ya me estoy sintiendo incómodo. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros puede desarrollar argumentos para decir, no, vivir en mi país es lo mejor. Pero Pablo va a contrarrestar este sentimiento legítimo de abrazar este ideal de nación
en el versículo 20 del capítulo 3, cuando va a decirle a los hermanos en Filipos: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es decir, de entrada, Pablo va a señalar que no es legítimo aspirar a alcanzar un privilegio en una ciudadanía terrestre, sino que nuestro verdadero enfoque debe estar pensando en la ciudadanía que tenemos en Dios, donde no habrá más dolor, donde no habrá enfermedad, donde estaremos por siempre con el Señor, que debe ser nuestro mayor tesoro y por lo cual la iglesia debe esperarle con todo el corazón. Miren qué bonito, cómo Pablo ya va trabajando en estos hermanos que consideraban vivir en esa ciudad como algo muy importante, de mucho privilegio, y lo compara con aquella realidad que no tiene comparación de lo que significa pertenecer a nuestra patria celestial, donde no hay distinción de lenguas, donde no hay distinción de países. Y Juan, el autor del Apocalipsis, señala que un día no muy lejano, hombres de toda lengua y toda nación, de toda raza, adorarán al Señor, quien merece toda la gloria. Por eso yo creo que juntarnos acá es como un pedacito de cielo. Muchas culturas, muchos países, adorando a quien lo merece, que es nuestro Señor. Ahora bien, si este versículo 21, que es tan hermoso, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, tuviese que insertarlo dentro de un contexto, yo les diría que Pablo tiene en mente que es el Evangelio lo que requiere nuestra mayor prioridad. Por ejemplo, desde el versículo 12 en adelante vamos a ver que las diversas situaciones que Pablo está experimentando sirven para que el propósito de Dios se pueda cumplir aún en los escenarios más contradictorios. Filipenses es una carta que se le conoce también como la carta del gozo, ¿sí o no? Y es paradójico, ¿eh? Pero privado de libertad, no teniendo todas las comodidades tal vez, el cristiano aún así puede disfrutar a plenitud de lo que el Señor le ofrece. Porque el gozo que el Señor ofrece no depende de cómo nos va a ir hoy día o mañana, sino que se fundamenta en una relación personal con nuestro Señor. Si nos va bien, gracias al Señor. Y si no nos está yendo muy bien, gracias también al Señor, porque Él no nos soltará. Aleluya. Bueno, versículo 12 va a decir: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Miren qué hermoso. Pablo está consolando a estos hermanos en Filipos, diciéndoles que esta es una oportunidad no para lamentarse, sino para alegrarse, porque el Evangelio, aún en ese escenario tan lleno de amenazas, está avanzando. Es un motivo de alegría, y ese testimonio contagia a esta iglesia para que pueda seguir avanzando. Lucas va a decir en Hechos que contra la persecución que vivían los hermanos del primer siglo, el Espíritu Santo provocaba una valentía, un denuedo, y mientras más los perseguían, más se esforzaban en predicar, y la palabra del Señor corría al punto de que muchos creían en el Señor. Y aquí hay una realidad potente, querida iglesia. No hay escenario adverso
para que el Evangelio pueda correr como ha corrido a lo largo de la historia. Y en este tiempo de nuestra historia, cuando hay tanta necesidad, el Evangelio, que es el mismo y no ha cambiado, está disponible para que la iglesia lo tome y lo comparta con aquellos que están padeciendo. ¿Y sabes lo que va a ocurrir? Muchos van a creer y se van a encontrar con el amado de nuestro corazón, como hemos cantado hace un momento. Ahora, miren lo que Pablo dice, que el Evangelio ha llegado al pretorio, incluso en sus cadenas. ¿Qué es lo que era esto, pretorio? Una palabra muy rara. Bueno, se refería a la guardia más exclusiva del emperador, que en ese entonces, estamos hablando del año 60, 63 después de Cristo. ¿Saben quién era? Nerón. El ícono de la persecución de los cristianos en el primer siglo. Los custodios de Nerón eran los que se rotaban para custodiar a Pablo. Y aunque ese escenario estaba lleno de amenazas, Pablo no lo vio así. Incluso en ese escenario predicaba y el Evangelio llegó hasta lo más alto donde podía llegar. Las cadenas que Pablo describe acá son muy distintas a las del cepo en Filipos. Estas cadenas que utilizaba acá eran unas cadenas cortas donde un extremo se ataba a su muñeca y la otra se ataba a la muñeca de su custodio y no se podía mover, o si se quería mover, este guardia tenía que acompañarlo todo el tiempo. Es por eso que no es raro entender cómo el Evangelio llega incluso a estos guardias, porque Pablo recibía visitas, Pablo daba oportunidad de compartir el testimonio, y no me cabe duda que Pablo, cuando se quedaba solo con ellos, también utilizaba esa oportunidad para compartir lo maravilloso que es el Señor. De hecho, el capítulo 4, versículos 21 y 22 señala: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. ¿Y quién eran los hermanos? Aquellos que estaban aceptando. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Saben, hermanos? Aquí yo tengo que exclamar un tremendo ¡wow! ¿Cómo el Evangelio puede llegar hasta los lugares que ni siquiera imaginamos? Lo tenían ahí, amarrado, un tipo de custodia muy personal. Por eso no es raro que en la otra carta que Pablo escribe, que es a los Efesios, en el capítulo 6, vemos una descripción de toda la armadura de Dios, partiendo por el casco, el yelmo, el apresto y todo eso, porque estaba viendo al soldado ahí mismo y quería sacar una enseñanza de lo que veía y cómo lo llevaba a la práctica en lo que se refiere al Evangelio. Oportunidad que tenía, oportunidad que utilizaba para que el Evangelio pudiese crecer y correr y avanzar. Entonces, vamos entendiendo que porque para mí el vivir es Cristo, implicaba una forma de vida que todo debía apuntar para que el Señor fuese dado a conocer. Donde predicar el Evangelio es la verdadera razón de nuestras vidas. Eso es lo que está transmitiendo Pablo en este escenario. Versículo 19 del capítulo 1 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto que estoy viviendo resultará en mi liberación. Pablo sabía que esa prisión era momentánea. Hechos nos señala que estuvo 2 años en esta prisión. Y el tono con lo que escribe es muy distinto a la última epístola que Pablo escribe a Timoteo, cuando prácticamente se está despidiendo y sabía que en esa prisión no iba a poder salir. Aquí Pablo tenía la certeza de que sería liberado, tenía la convicción de que sus días aún tenían mucha tarea por delante, e invitaba a estos hermanos en la fe a sumarse a ese esfuerzo en predicar la palabra. Y aquí viene
este versículo que hemos leído, versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si hay algo que ocupaba el corazón de Pablo y que no escatimaba en esfuerzos en darlo a conocer a estos hermanos en Filipos, era demostrar que su corazón estaba lleno del deseo de poder predicar a otros esta maravillosa enseñanza, este maravilloso evangelio. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor pudiese cumplir en él esta maravillosa promesa. Pablo tenía los pies puestos en la tierra, pero con su mirada puesta en la herencia, en aquello que no se corrompe, en la verdadera patria celestial, en aquello donde vale la pena hacer todo el esfuerzo para adquirir. Y en Jesús, Pablo señala que lo tenemos todo y que la iglesia debe esperar con ansias al amado de nuestro corazón. Si hemos de vivir, debe ser para que el Señor nos use entonces. ¿Para qué? Para que otros le conozcan. Y no fue esto lo que Jesús, antes de irse, comisionó a la iglesia. Vayan, hagan, y miren, me encanta esta forma de traducirlo, vayan, y mientras vayan a trabajar, mientras estén con sus vecinos, mientras compartan con sus amigos, hagan discípulos. Y en ese ejercicio van a haber algunos que van a creer, otros no, pero los que van a creer hay que enseñarles, hay que bautizarlos, hay que enseñarles todas las cosas que el Señor también nos ha enseñado. El propósito de la iglesia, hermanos, no es juntarnos todos los domingos, ser edificados solamente, alabar al Señor. El propósito de la iglesia es que compartamos a Cristo con quienes no le conocen aún. Y Pablo lo tenía tan claro, vivía para eso, era su prioridad. Eso marcaba el destino de sus días. Y esa verdad, Pablo la va a transmitir apenas tenga la oportunidad. ¿Por qué? Porque si había de morir, Pablo tenía muy claro que se cumpliría el propósito maravilloso por el cual hemos sido creados, estar por siempre con el Señor y disfrutar, como diría en Efesios, de toda bendición espiritual. Y esa bendición no la encontraremos acá. Incluso en Filipos no está. No hay nación que pueda contener las bendiciones que solo en Cristo Jesús encontraremos en la eternidad. Si vivimos o morimos, va a decir Pablo, del Señor somos. Y esa forma de vida debe cambiar nuestra perspectiva, debe ordenar nuestras prioridades. Debe hacernos examinar a qué le estamos dando hoy día prioridad. Entonces aquí yo quiero pedirle al Santo Espíritu que nos ayude, que nos hable ahora, que nos confronte. No solo para que no volvamos a casa distintos, sino para que el propósito maravilloso del Señor se cumpla en tu vida, en tu vida, en tu vida, en mi vida. Donde podamos concluir que para mí el vivir es Cristo, es una verdadera forma de vida, donde el Señor nos use para que otros le puedan conocer. No se trata entonces de que nuestras vidas se anclen aquí a esta tierra, a aspirar a aquello que este mundo nos da, a esperar que por fin se eliminen las contribuciones, a esperar que por fin podamos tener nuestra parcelita en el sur y vivir lo que nos queda de vida tranquilos. No, Pablo va a decir que si queremos vivir para Cristo,
debemos soñar de la misma manera que Jesús sueña con su iglesia, que es avanzar para que otros puedan conocer lo mismo que estamos disfrutando nosotros. Todo proyecto de vida debe ser sometido al señorío de Cristo. Y parece que ese es el punto de inflexión. Parece que ese es el punto en el cual tú y yo debemos decidir, debemos tomar decisiones tremendas, porque entregarle todo al Señor cuesta. Entregarle nuestras vidas a Dios es un tremendo desafío, pero la evidencia que nos muestra su palabra es que quien le entrega todo al Señor puede vivir en Él y lo tiene todo, al punto de que si muere en el Señor, lo gana todo. Entonces no hay que perder. Con el Señor lo tenemos todo, pero parece que dar ese paso implica una tremenda decisión. Pablo inicia esta carta presentándose como siervo de Jesucristo junto a Timoteo. Es muy distinta la forma que inicia esta carta como la inicia con las otras epístolas, donde le impone su condición de apóstol para defenderse de las críticas infundadas de quienes lo apuntaban. No, tú solito te autoproclamaste apóstol y no tenemos por qué creer en tu enseñanza. No, Pablo va a decir en las otras cartas, yo soy apóstol porque el Señor me llamó, pero aquí estos hermanos que quería tanto se presenta como un siervo, como un esclavo, que su vida está solo para ser dedicada a su Señor. Y este tipo de esclavo en la cultura griega era muy particular, era el doulos, ese esclavo que tenía la opción de irse libre cuando se cumplía el tiempo y escoger su camino. Pero había un tipo de esclavo que es el siervo por amor, que reconocía que sus años de esclavitud han sido los mejores porque ha tenido un amo que no tiene comparación y decide voluntariamente anclar su vida hasta que muera a este amo que le ha hecho tanto bien en toda su vida. Este tipo de siervo, este tipo de esclavo es como se presenta Pablo y Timoteo al señalar con Jesús: vivir la vida tiene sentido y no quiero vivir un día más si no estoy con Él y Él conmigo. Pero llegar a ese punto de decidir quién es el Señor en mi vida son decisiones de vida o muerte, y cuesta, porque negarse el orgullo, entregarle los tesoros más escondidos de nuestro corazón al Señor, cuesta. Pero si queremos vivir y confesar que para mí el vivir es Cristo, tenemos que comenzar reconociendo que Él es nuestro Señor y que con Él no tendremos ningún otro Señor como Él. El versículo 22 en adelante va a decir: pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuántos de los que están acá no quieren estar con el Señor? Es nuestra esperanza, es nuestra mayor gloria. Pablo lo tenía muy claro, pero también tenía claro que su forma de vida debía seguir bendiciendo a los demás. Y ante esa realidad, Señor, haz tu voluntad entonces, lo que tú quieras en mi vida. Y este ejemplo motivó a otros, a los filipenses, para que también siguiesen predicando sin excusa. Versículo 24: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo lo tenía clarito. Sabía que su tiempo aquí en la tierra no terminaba, su propósito aún no se completaba y su vida, como era del Señor, estaba
dispuesta para seguir siendo de bendición. Qué tremendo, ¿eh? Cuando tenemos claro nuestra forma de vida, nuestras prioridades, el Señor nos puede usar como ni siquiera imaginamos. Y el Señor está dispuesto a usarte para que puedas exclamar, como Pablo lo hizo, porque para mí el vivir es Cristo. Y esa forma de vida implica vivir para Él. Que sus sueños sean los míos, que sus prioridades sean las mías. ¿Por qué? Porque Él es mi Señor. Y como toda epístola de Pablo, así como tiene una parte donde enseña, donde va a poner en evidencia lo importante que es vivir de determinada manera, también va a exigir algunos cambios en los hermanos. Va a exhortar a esta iglesia para que, en base a lo que Pablo ha enseñado, cambien su manera de vivir. Versículo 27 al 30 señala: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es inicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Pablo, para concluir esta maravillosa enseñanza que está en este contexto maravilloso, de este versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, desafía a la iglesia en Filipos con 4 aspectos, dándoles a entender cómo deben vivir esta vida en Cristo de manera digna. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno. Y vale preguntarse, ¿cómo es comportarse dignamente entonces? En esta forma de vida, en vivir para el Señor, en hacer de esta expresión, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿cómo hacerlo en mí para que agrade al Señor y mi comportamiento sea digno? Y es muy interesante la palabra que utiliza este comportarse. Os comportéis en el versículo 27. ¿Saben por qué? Porque en el original esta palabra se aplica por lo general a la actitud que se espera como un buen ciudadano. ¡Wow! ¿Cómo lo está conectando al deber cívico, a la responsabilidad que se tiene con la sociedad? Y Pablo aterriza esa idea para que los filipenses se enorgullezcan de poner esta ciudadanía en los términos de lo que significa vivir, comportarse en el reino de los cielos, en esta ciudadanía celestial. Y hay 4 aspectos que yo creo que hoy el Señor también quiere hablarnos a nosotros. El primero de ellos lo encontramos precisamente en el versículo 27, donde dice: oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Para que la iglesia viva en forma digna, esta forma de vida en el Señor, debe esforzarse para vivir en unidad. Debe esforzarse para luchar como iglesia en unidad. Y esta unidad Pablo la va a explicar de muchas maneras en Efesios, cuando va a decir un solo Señor,
una sola fe, un solo bautismo, pero llega el momento que esta unidad la vivan entre ustedes, y si hay diferencias, que sepan arreglarlas, porque lo más importante es que el cuerpo de Cristo viva y disfrute la unidad que solo el Señor nos puede dar. Una disposición innata. Cuando dice espíritu, es la intención del ser. Tengan el mismo espíritu, pongan todas las ganas para luchar y vivir en forma unida. La forma de vida que nosotros tengamos en lo personal con el Señor tiene que impactar a nuestra vida en comunidad. No pueden haber peleas entre nosotros. No pueden haber asuntos por arreglar entre nosotros. Y si los hay, tenemos el marco bíblico para procurar la unidad, para reconciliarnos, para sostenernos, para ayudarnos. Y eso es ser iglesia. No que todos pensemos igual, sino que aún en las diferencias podamos abrazar la unidad, sabiendo que mirándonos a los ojos estamos en paz. Nos perdonamos porque sabemos que Dios también nos ha perdonado primero. El mismo versículo 27 nos va a contar la segunda característica, que debemos esforzarnos para predicar a otros. Una iglesia que vive dignamente este evangelio es una iglesia que abraza la unidad a toda costa, pero también que no escatima en esfuerzos para que otros también conozcan al Señor. Y ahí el Señor les quiere usar, desde el más pequeñito hasta el más anciano. Dios les quiere usar, porque para eso está la iglesia. Y muchas veces nos resistimos, creemos que no podemos, pero es Él quien nos capacita. Un tercer aspecto lo encontramos en el versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen. Para que ellos ciertamente es indicación de perdición, pero para nosotros es salvación. En nada intimidados, una iglesia que sirve sin temor, porque sabe muy bien que el que está con la iglesia es quien ha vencido y es quien vencerá, y esa misma victoria ha prometido para los suyos. Yo no sé ¿qué les provoca saber que tenemos un evangelio que transforma vidas y que Dios ha delegado esta función en la iglesia, en toda la iglesia, garantizando victoria? ¡Aleluya! Un evangelio que transforma vidas, el cual debe ejercerse sin temor. ¿Por qué? Porque Pablo ya ha dado evidencia de que nuestra vida está segura en Dios. Sea que vivamos, del Señor somos, y si morimos, del Señor también somos. Con Cristo lo tenemos todo en vida, y si partimos de esta vida, lo ganamos todo. ¿Qué más podemos pedir? Y es el temor el que ahuyenta la fe. Es el temor, es el que impide que los propósitos de Dios se cumplan. No fue el mismo Jesús que le dijo: no temas, cree solamente. La iglesia, para poder vivir dignamente esta vida en Cristo, debe hacerlo sin temor, porque tenemos un Dios que no nos dejará. Y en cuarto lugar, el versículo 29 nos dice: porque a vosotros os es concedido a causa del Señor no solo que puedan creer en Él, sino también que padezcan por Él. Una iglesia digna en su forma de vivir, o si lo llevamos en forma más individual, tu vida o mi vida puede ser reconocida como una forma digna de vivir esta fe, padeciendo por causa del Señor. Y aquí usted me puede decir: no, yo ya tengo muchos problemas, ¿para qué voy a querer más? No, se me ha predicado un evangelio que si conozco al Señor se van a acabar todos los problemas. No es que Jesús ofrece plenitud de vida, no es que Jesús nos ofrece algo mucho mejor. Sí, eso es verdad, pero Jesús mismo dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiásemos, porque Él había vencido el mundo. E incluso, querido hermano o hermana,
visita o amigo que nos estás acompañando hoy día, es posible que el acercarte a Dios con todo tu ser traiga más problemas que antes. Pero Pablo va a consolar a estos hermanos en Filipos en el versículo 6 diciendo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y este perfeccionar va asociado a esta idea de padecer, de que nuestra vida sea quebrantada, de que las diversas dificultades que vivimos sirvan para que nuestro carácter sea moldeado al punto de tener la misma esencia que el Señor. Si hemos de padecer, no es para que suframos y causemos lástima. No, el propósito fundamental es para que nuestro carácter sea moldeado como el carácter del Señor. Y esa forma de vida es una forma digna de vivir este maravilloso evangelio. ¿Por qué? Porque Dios no ha terminado con nosotros. Porque Dios quiere seguir tratando con nosotros. Porque Dios no se ha olvidado de nosotros. Y aún en las situaciones más difíciles, donde no encontramos salida, donde creemos que estamos solos o solas, podemos decir que Dios tiene su mirada puesta en nosotros, porque quiere tratarnos, moldearnos, para que en esa condición descubramos que no hay mejor manera de vivir esta vida junto a Él, que lo tenemos todo. Y que vale la pena derramar cada lágrima en soledad, porque llegará el día en que Dios enjugará cada lágrima del rostro y pondrá gozo donde hay tormento. Así que es un mensaje de consuelo que evidencia que vivir en Cristo es lo mejor que podemos alcanzar. Es la meta más sublime que está preparada para los que creen en el Señor. Pero implica un tremendo desafío. Implica reconocer en primer lugar que Jesús es nuestro Señor. Y lo que exigía César en esa época, lo que exigía Nerón, el canto de victoria de Roma, ¿saben cuál era? A César toda la gloria, a César toda la honra, sea a César el imperio. Tener a Jesús en nuestras vidas cambia nuestras prioridades al punto de reconocer que solo Jesús merece toda la gloria, que solo Jesús merece toda la honra y que solo Jesús es el Señor, dueño de todo imperio. Y mi confesión de fe la voy a sostener, incluso esto me implique la vida, porque para los cristianos en esta época confesar de esa manera era estar dispuesto a morir. Pero ¿qué importa? Porque si morir en Cristo significa ganarlo todo, ¿qué importa? Tal vez hay alguno acá que no tiene fuerzas para vivir. Tal vez hay alguien acá que no quiere seguir viviendo esta vida que le ha tocado vivir. Y hoy necesitas encontrarte con el Señor para que verdaderamente tengas vida, para que tu vida tenga sentido, para que tu vida encuentre un propósito, para que aún en medio de la adversidad que estás viviendo puedas encontrar aquel que todo lo tiene para ti. O tal vez hay alguno que hoy quiere vivir lo que le queda de vida dedicándolo al Señor. Dejar de pensar en mí, en mi egoísmo, en mis metas. Dejar de luchar por lo que válidamente esta sociedad nos está empujando a adquirir y poner nuestra mirada en nuestra patria celestial, sabiendo que ahí lo tendremos todo. Pero para ello debemos morir también, al punto de reconocer que Jesús es mi Señor. Yo no sé cómo volverás a casa, pero si Dios te ha traído hoy día acá, si tú estás viendo este culto ahí en casa y te sientes solo o sola, ahí donde también tú estás, es el momento, es la oportunidad de permitir
Que el Señor llene tu vida y lo llene todo, todo, todo. Porque solo así podremos reconocer que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por favor, inclinen sus rostros. Quiero invitar a este lugar a aquellos que se sienten llenos de desesperanza, a aquellos que no ven salida a sus vidas, incluso han deseado no vivir más. Tienes que saber que Dios te ama de una manera tan intensa y tanto te ama que hoy te ha mostrado un camino, el único camino para que tu vida hoy pueda vivir un antes y un después. No vuelvas a casa en desesperanza, no. Ven y encuéntrate con aquel que puede darte vida, y vida verdadera, vida abundante, vida plena. ¿Habrá alguien más que quiera venir y permitir que este Señor llene todo lo que eres? Ven, esta invitación es para ti. No vuelvas a casa. Y por favor, todos los demás estemos orando. Este es un tiempo donde Dios quiere ministrar, sanar el corazón tan herido de aquellos que se sienten solos, de aquellos que se sienten sin esperanza. Oh, eso lo quiere hacer Jesús. ¿Habrá alguien más? Ven a encontrarte con aquel que todo lo puede. Oh, Jesús. Estas son decisiones de vida. Quiero pedir que los hermanos pastores puedan venir y atender a estos hermanos, que puedan conversar, orar. Andrés, si puede venir, Felipe, hermano Francisco, pastor Marcelo. Pero ojo, también quiero hacer una invitación a los hermanos, a estos hermanos como Pablo tanto los quería en Filipos, a la iglesia, invitarlos a vivir lo que queda de vida, para consagrar nuestras vidas al Señor, para permitir que sus sueños sean nuestros sueños, para dejar de luchar por aquello terrenal tal vez y entregárselo a Dios, porque reconocemos que Él es nuestro Señor. Tal vez hay alguien acá que quiere dedicar nuevamente su vida a este Señor para poder exclamar como si fuese tan innato: para mí el vivir es Cristo, porque lo tengo todo, pero no lo están experimentando. También la invitación es para ti. Ven, ven y reconoce que no hay otro Dios que pueda hacer las obras que tu vida hoy necesita. Si hay alguien que quiere vivir para el Señor y mejorar esta manera de vivir, ven y entrégale tus sueños. Entrega tu familia, entrega tu matrimonio, entrega todo lo que eres, para que no haya duda en esta obra maravillosa. ¿Habrá alguien? La invitación está. Me encantaría que pudiésemos orar. Hoy el Señor nos está llamando para que nos consagremos a Él. Hoy el Señor nos muestra su corazón, nos muestra su tierno corazón, para hacernos ver que Él puede hacer una obra nueva, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que está luchando? Ven, ven. Porque hay una realidad segura. La vida no es vida si es que Jesús no está en ella. Vivir la vida con el Señor es tan distinto, porque aunque no tengamos nada,
Con Jesús lo tenemos todo. Y es esa clase de vida que Él nos está invitando a vivir y a disfrutar, a vivirla plenamente, a marcarnos con un propósito. Ven y déjate abrazar por ese Dios que tanto, tanto, tanto te ama. Aleluya. Aleluya. Señor, gracias por lo que estás haciendo. Señor, gracias por lo que están aquí arrodillados en el altar. Seguramente en casa también hay varios que están tomando decisiones. Yo te ruego que sea tu Santo Espíritu que ahora venga sobre sus vidas y pueda transformar, pueda quebrantar, pueda hacer una obra nueva, pueda restaurar aquello que ha sido roto, dañado, para que la forma de vida que han de vivir ahora sea una vida plena, una vida con propósito, una vida que traiga satisfacción al saber que estamos en el centro de tu voluntad, y por ese solo hecho debemos vivir seguros, vivir tranquilos y vivir llenos de gozo. Señor, que la consecuencia natural en la iglesia sea gozarse en esta realidad que entregas a los que creen en tu nombre. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya.